¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta parte de la clase vamos a trabajar con el libro 1 de República de Cicerón y, si les parece, retomemos algunas cuestiones que ya habíamos trabajado en clases anteriores, sobre todo a propósito del sistema político republicano. Me gustaría partir entonces de ubicar este texto, el de República, dentro del corpus ciceroniano, es decir, qué lugar ocupa dentro de la obra de Cicerón, obra que, como ustedes saben, es enorme. ¿No? Eh, la producción literaria en sentido amplio de Cicerón es una producción realmente notable. Acá hay solamente un muestreo, ¿sí? De distintas obras, un poco entre las más conocidas y un poco las de gusto personal quizás. Una combinación de estos dos criterios hacen esta nómina. Digamos que podemos distinguir por un lado las obras que tienen que ver con la participación política de Cicerón, ¿sí? En la arena política, sus discursos políticos, sus discursos forenses. Eso lo incluimos dentro de lo que llamamos praxis oratoria, ¿sí? La práctica efectiva. Hay una cantidad de textos y de tratados que tienen que ver con la técnica retórica, ¿sí? Es decir, estudios teóricos acerca de bueno, cómo construir discursos con finalidad persuasiva, ¿sí? Textos en los que incluso se prescriben cuestiones vinculadas con las técnicas teatrales y demás. Bueno, hay una buena cantidad de material en esa línea. Estoy omitiendo, vale decir, el epistolario de Cicerón. Hay una cantidad de cartas al hermano, a Bruto, ¿sí? A los familiares. Hay un conjunto de epístolas muy interesantes también. Es otro registro, por supuesto, pero estoy excluyendo, habría que poner un cuarto ítem en rigor, el epistolario de Cicerón, por supuesto, que también hay mucho material. Sobre todo es una fuente interesante el epistolario eh, para, digamos, si se quiere reponer información de contexto de muchos de los episodios que atraviesa Cicerón a lo largo de su carrera política. Y por supuesto tenemos eh, una enorme cantidad de textos que podemos incluir dentro de la teoría filosófica ciceroniana, que la filosofía de Cicerón, muy vinculada con su retórica, hay que decirlo, es una filosofía ecléctica en el sentido de que amalgama una cantidad de tradiciones filosóficas helenísticas, eh, digamos, desde los sofistas en adelante, si se quiere, desde los presocráticos en adelante. Hay una cantidad de referencias y de distintas escuelas filosóficas que reelabora, con las cuales discute y retoma algunas nociones. A tal punto lee la filosofía griega que muchos de sus textos tienen forma de diálogo, ¿sí? Al igual que los diálogos platónicos. Es decir, que hay un enclave, ¿sí? Dramático en el cual se desarrollan estos textos, en los cuales se discuten estas ideas. De hecho, el de República de Cicerón tiene un antecedente insoslayable, evidente, hasta por el título, que es la Politeía de Platón, ¿sí? La República misma de Platón. Por supuesto que lo que los romanos entienden por república no es lo mismo que lo que los griegos entienden por república. Cuando digo los romanos, me estoy refiriendo, eh, pues, sería también muy presuntuoso intentar decir qué es lo que los romanos entienden por república. Podemos decir qué es lo que la clase dominante entiende por república. Cosa que a su vez también dista bastante de lo que nosotros entendemos por república, y ahora sobre eso vamos a hablar. Respecto a estos primeros dos ítems que aparecen en estos preliminares, es decir, en cuanto al contexto de producción, que este texto se escribe durante un par de años y se termina de publicar en el año 51, ¿sí? Es decir, que estamos muy lejos de aquel año 63 en el cual Cicerón es cónsul.
Y digo que estamos muy lejos de aquel año 63 porque ese año 63 es, digamos, el punto máximo, ¿sí? La cúspide de la carrera política de Cicerón. Y no solo porque haya accedido a la máxima magistratura, sino porque efectivamente eh, su desempeño en términos discursivos, en términos de los discursos políticos, de los discursos forenses, eh, tenía un impacto casi inmediato eh, en, en términos pragmáticos. Eh, entonces, bueno, digamos, no es el mismo Cicerón el que escribe en el 51 que el que escribe en el 63, y mucho menos el que escribe en el 44 o en el 45. ¿Sí? Digo esto porque ya en el año 51 ustedes piensen que el enfrentamiento entre César y Pompeyo es un enfrentamiento, además de declarado, que cobra digamos, una beligerancia importante a tal punto que en el 48 se produce la batalla de Farsalia y allí efectivamente Pompeyo es derrotado por César. Y para eso faltan 3 años respecto a este momento. A los ojos de Cicerón, lo que ocurre es que la república se está desintegrando. ¿Sí? Asistimos a la crisis del sistema republicano. Crisis del sistema republicano que va a tener un punto, digamos, neurálgico, ya lo habíamos comentado, si mal no recuerdo, en alguno de los primeros videos introductorios acerca del panorama histórico que habíamos hecho de la Roma antigua. Ese punto neurálgico es el 44 antes de Cristo, que es la fecha, los idus de marzo de ese año, la fecha en la cual Julio César es asesinado. Digo que es un punto neurálgico porque el propio Cicerón es asesinado un año después, ¿sí? En el 43. De manera tal que el sistema republicano está en crisis, ¿sí? Y Cicerón en ese contexto no tiene la posición de poder que tuvo en el 63. Y no solo porque haya sido cónsul, sino en términos de las fuerzas, la correlación de fuerzas de poder entre pompeyanos y cesarianos. ¿Sí? Digamos que Cicerón no tenía particular simpatía por Julio César. Eh, Eso por un lado. No, Cicerón siempre estuvo del lado más conservador, ¿no? Del ala más conservadora del Senado, ¿sí? Y del establishment político romano. Entonces, bueno, un poco contextualizar esto a propósito de lo que ustedes ya vienen leyendo de historia de Roma. En segundo lugar, me parece interesante detenernos en las características de lo que es un diálogo platónico. Que sea un diálogo platónico significa que la forma que adopta el discurso filosófico, esto es un texto de filosofía política, la forma que adopta el discurso filosófico es una forma literaria. Esto me parece particularmente interesante porque tiene que ver con que en la antigüedad filosofía y literatura eran dos esferas eh, en un punto superpuestas, ¿sí? Es decir, que hay más de un punto de contacto entre una y otra. Se puede pensar, por ejemplo, en el Parménides, sí, en el poema de Parménides, uno de los presocráticos que escribe su filosofía en verso. ¿Sí? El propio Platón escribe su filosofía apelando a un género dramático, ¿sí? Lo cual implica una puesta en escena, ¿sí? Se trata de un género performativo, efectivamente, lo que vincula la filosofía con un género particular dentro del sistema literario, que es el teatro. Si uno incluso tiene que pensar en cómo están organizados los géneros discursivos o los géneros literarios en la antigüedad, eh, la percepción que tenían los antiguos respecto de esto es diferente a la nuestra. La gran diferencia que hacían tanto los griegos como los romanos tenía que ver con lo que está en verso, lo que está en prosa. Es decir, la primera diferenciación en términos de géneros discursivos tiene que ver con el soporte, ¿sí? Sea en prosa, sea en verso, en el cual se aloja el discurso.
la matriz, digamos, formal. Esa es la gran distinción que hacen entre géneros en el mundo antiguo, los antiguos me refiero. Entonces, me parece interesante digamos, esta opción por el diálogo. No es una opción menor porque reconoce además como antecedente a Platón. Después de detenernos en el comienzo del diálogo, me parece importante detenernos en la tensión otium-negotium, ¿sí? Que es una tensión que cala muy hondo en el pensamiento romano del periodo republicano. Cuando llegue el latín 2 y veamos la poesía de Catulo, esta antítesis otium-negotium se va a reactualizar. Vamos a trabajar esta definición res pública como res populi. Vamos a ver qué implicancias tiene esta definición que da Cicerón y cuál es digamos, el criterio de legitimación de esta equivalencia que propone Cicerón. Y por último, ya en el tramo final del diálogo, vamos a ver cuáles son las formas de gobierno posibles que puede adoptar la república. Porque justamente vamos a ver que la definición de república no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en términos de división de poderes, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. La república tiene que ver con otra cosa y esta, a su vez, puede adoptar diferentes formas de gobierno. Es interesante entonces cómo aparecen compatibles nociones o términos que a priori y desde nuestro punto de vista eso resultaría por completo incompatible. Lo que hace Cicerón a través de la máscara de Escipión, utilizo la palabra máscara a propósito, es, además de postular las distintas formas de gobierno, explorar en qué pueden degenerar estas formas de gobierno cuando no se conducen por el cauce apropiado. Y por último aparece la posición acerca de cuál es la forma ideal, lo cual también es interesante para trabajar. Un poco el recorrido a partir de ahora va a ser este. Fíjense que al principio, ¿sí? En el parágrafo 1 del libro 1, Cicerón dice, Cicerón no, creo que está hablando, no sé si Lelio, no tengo acá el texto mal. Otra cuestión, porque tengan en cuenta que el estado del texto, el estado de transmisión del de República es bastante fragmentario, es decir, es una obra que no se transmitió muy bien a lo largo de los siglos, ¿sí? Hay muchas lagunas, hay partes que están repuestas por citas de otros autores, hay mucha tradición o transmisión indirecta de partes de la obra. Por eso, ustedes cuando leen el texto, ven que hay puntos, hay blancos, hay pasajes, lo que se llama pasaje corrupto, es decir, que falta una palabra o que falta una línea entera o falta un parágrafo entero, ¿sí? Hay lagunas textuales. Quiero decirles bien, me entró a mí la duda, quién está hablando, cuál de todos los personajes está hablando en este comienzo. Claro, porque no lo dice, por eso no me acordaba, porque no aclara quién es el personaje. Digo porque entra la duda, no lo tenía presente porque efectivamente no se consigna el personaje. Tengan en cuenta de que como es un diálogo, bueno, aparece el nombre de cada personaje. Me ha entrado la duda por eso. Bueno, sigo. Dice el texto, que en última instancia es Cicerón, por supuesto. Digamos, una cosa es el filósofo, autor de la obra, otra cosa es el personaje o la máscara que construye para vehiculizar su discurso, ¿no? Bueno, el enunciador de esto, en definitiva, dice: en verdad, todo discurso de estos filósofos, aunque contenga manantiales riquísimos de virtud y de ciencia, me temo, sin embargo, que, habida cuenta de sus actos y de las obras que ellos hicieron, resulte
no habrá aportado tanta utilidad a los negocios humanos cuanto deleite a los socios. Bueno, acá aparece efectivamente esta tensión entre otium y negotium. Fíjense que el negotium, ¿sí?, implica, a partir de este elemento, la negación del otium. Por eso otium y negotium constituyen una antítesis, porque los negotia pública, ¿sí?, las ocupaciones o los negocios públicos, implican retirarse de la esfera del otium, ¿sí? En el caso de Cthulhu, lo que yo les decía anteriormente, el otium aparece hasta como condición de posibilidad de la poesía. Negotium es una palabra que efectivamente está ligada a la participación de la vida pública o de la vida política. Implica efectivamente involucramiento en ese sentido. Hay que decir que Cicerón no vive sin contradicción su participación en la vida pública. Desde el 63 al 51, cuando escribe esto, va y viene, digamos, se aparta, se retira y regresa de la vida pública. Y cada uno de estos apartamientos que tiene de la vida política le sirven para o bien mandarse cartas con Ático, con Bruto y qué sé yo, o bien sirve para la producción filosófica, ¿sí? De hecho, las Tusculanas, un diálogo muy interesante acerca de la filosofía como una terapia del alma, acerca del miedo de la muerte, acerca de los placeres. Es decir, es un texto filosófico muy potente en términos de la cantidad de reflexiones filosóficas de temas que trascienden los tiempos y cómo va recuperando distintas líneas de pensamiento de la antigüedad. Es un texto que recomiendo en ese sentido. Decía, Cicerón no vive sin contradicción esta participación en la vida política, ¿sí? Va y viene, sobre todo del 63 en adelante, hasta que finalmente se retira, ¿no? Y el último gran discurso político, público, que pronuncia son las filípicas, las famosas filípicas, es decir, los discursos en contra de Marco Antonio. No tiene mejor idea que enfrentarse contra un cesariano, digamos, de pura cepa, ya muerto César, por supuesto. Marco Antonio aliado para el momento con Octavio y con Lépido, por supuesto. Bueno, después de los 14 discursos en contra de Marco Antonio, Cicerón encuentra la muerte. Lo matan, quiero decir. Lo manda a matar a Marco Antonio. Bien, ahora, respecto del término res pública, es interesante observar algunas cuestiones. Porque recuerden que la definición ciceroniana tiene que ver con esta equivalencia res pública, res populi, ¿no? La cosa pública es la cosa del pueblo. Bien, ahora, si uno rastrea el término res pública dentro de digamos, los textos del periodo republicano, encuentra que la expresión res pública presenta un amplio espectro de uso. Aparece en distintos contextos y puede significar actividad pública, puede hacer referencia a los asuntos públicos, ¿sí? Res publicae, en plural sería, el interés público. En algunos contextos puede incluso hacer referencia a la comunidad que está constituida por la civitas o por el populus, ¿sí? Según también son dos conceptos que tienen que ver con la forma de organización de una sociedad. Se puede traducir por patria, en otros contextos por Estado. A tal punto, incluso esto de traducir por Estado ha suscitado más de una controversia entre los filólogos, porque nuestra noción de Estado supone otro tipo de organización que
la res pública para los romanos. Pero bueno, esta discusión está. Incluso la traducción en alemán de este tratado de Cicerón es der Stadt, o sea, el Estado, directamente. Ahora bien, como no hay correspondencia entre res pública y el término politeia, que es el término griego, el que aparece en el antecedente platónico, uno encuentra en las inscripciones, en las inscripciones romanas, cuando intentan traducir al griego, ¿sí? De pronto en alguna colonia, o cuando intentan usar el griego para suplir al latín, los romanos, en lugar de utilizar politeia para referirse a la res pública, utilizan esta expresión, ta demosia pragmata, es decir, asuntos públicos. ¿Sí? Nuevamente, esta traducción como más literal, porque la estructura eh, digamos, de la polis, ¿sí? Griega, no es la que presenta una civitas romana, efectivamente. Hay hay una diferencia notable en ese sentido, y un poco la principal diferencia, diría yo, entre la polis griega y la civitas romana, a propósito incluso una de las preguntas que me hacían a través del foro del Classroom, tiene que ver con la noción de isegoría. La isegoría, es decir, la igualdad en cuanto a la posibilidad de uso y de acceso a la palabra en el espacio público, es una noción que viene de la mano del surgimiento de la polis. Esto en Roma es impracticable. El acceso a la palabra pública lo tiene el establishment, lo tiene la élite dominante, sin lugar a dudas. Y otra cuestión que aparece mencionada en un texto cercano en cuanto a la fecha de publicación y de circulación, que es un discurso a favor de Cestio, el Procestio, que las cosas públicas, ¿sí? Dice, ¿no? Res, ad communem utilitatem, ¿sí? Las cosas para el servicio o la utilidad común a las cuales llamamos públicas. Es decir que entre lo público y lo que tiene o lo que apunta a un servicio en común, parece que hay una ligazón estrecha. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla esto en la definición probablemente ciceroniana de res pública. Esto como para empezar a introducir algunas nociones preliminares acerca de lo problemático que es el término res pública. Y el último aspecto de esta expresión para señalar tiene que ver con, bueno, esto que decíamos recién era en términos generales, cómo aparece utilizado el término res pública en el corpus latino, en los textos latinos en general, incluso en inscripciones, cómo se contrasta con la politeia griega, con el uso dentro de la polis ateniense, por ejemplo. Y, bueno, si hay algún punto de contacto o es más bien una divergencia. Esto es digamos, estamos problematizando esto. Ahora, habida cuenta de lo anterior, ¿qué ocurrencias hay de la expresión del sintagma res pública ya no en el corpus de textos latinos, superstites, sino al interior del corpus ciceroniano? Y lo que es muy interesante es que sistemáticamente, y ni siquiera ahora, ya desde el 63, incluso antes, en discursos políticos de Cicerón antes, pero en las Catrinarias ustedes lo van a ver, que es el próximo texto que van a leer, ya aparece esta idea de que la res pública está sujeta a la violencia, a la ruina, a la destrucción, al peligro, a la calamidad, en fin, a una cantidad de agravios, ¿sí?, que la desestabilizan. La res pública en Cicerón es lo que hay que defender frente a todas estas amenazas.
A tal punto es lo que hay que defender que lo que vamos a ver que ocurre en Cicerón, en los discursos de Cicerón, es el hecho de que él se erija como el defensor de la República. Y eso tiene que ver con esta preocupación sistemática acerca de la salus rei publica, es decir, de la integridad de la res pública. ¿Por qué? Bueno, esta preocupación insistente que hay en Cicerón mucho antes de escribir este diálogo acerca de la República, que traducimos convencionalmente República, aunque no entendamos lo mismo, vuelvo a decir, ¿no? Nosotros que Cicerón por República. ¿Por qué esta preocupación por la integridad de la República? Y porque en definitiva, el futuro de la República, desde el punto de vista de la construcción discursiva que hace Cicerón de la República, está atado al propio futuro de Cicerón en la esfera política. Es decir, si la República corre riesgo, la República como Cicerón la entiende, y ahora vamos a ver cómo Cicerón la entiende, si la República corre riesgo, la posición de privilegio de Cicerón también corre riesgo. Esta es la construcción discursiva que hace el autor. El otro término que aparece en esta definición que ahora vamos a desarrollar, de res pública es igual a res populi, es la expresión res populi, que es la cosa del pueblo, ¿no? ¿Qué significa esto, la cosa del pueblo? Bueno, lo primero que hay que entender es que este segundo término de la equivalencia aporta el criterio de legitimidad a la forma de gobierno. Es decir, que lo que resuelve qué es una república tiene que ver con los intereses del populus. Ahora, claro, hay un primer problema. ¿Qué es el populus? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué entiende Cicerón por el pueblo? Porque, como vimos en la definición ciceroniana, o vamos ahora a recordar nuevamente, cuando vimos en la clase sobre el sistema político republicano, cuando Cicerón dice pueblo, pueblo no es cualquier conjunto de gente. Y la otra cuestión que hay que resolver es, bueno, ¿qué implica esta proposición acerca de que la res pública es la res de un populus? ¿Sí? ¿Cuál es esta relación entre el populus y esa res, esa cosa? Recordemos entonces la noción ciceroniana, la definición ciceroniana de república que comporta esta noción de populus, ¿no? Decía Cicerón en el parágrafo 39. Fíjense cómo demora Cicerón la definición de república en el diálogo. Así pues, la cosa pública, ¿sí? La república, la res pública, es lo que pertenece al pueblo. Pero pueblo no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho. Acá la expresión que utiliza es consensus iuris, concepto fundamental en la teoría política de Cicerón. Tiene que ver con el acuerdo con una noción de justicia o de derecho. ¿Sí? El sustantivo ius, o ius, perdón, significa justicia, derecho. Que sirve a todos por igual. La causa originaria de esta conjunción no es tanta la indigencia, humana, cuanto cierta tendencia asociativa natural de los hombres, pues el género humano no es de individuos solitarios. Bueno, hay que decir que Cicerón acá se contradice con afirmaciones que él mismo sostiene en textos anteriores, cuando dice que el hombre por naturaleza no tiende a asociarse y que se asocia cuando emerge un líder, ¿sí? Que es el líder el que genera esa asociación.
Eh, y yo me permito decir, Cicerón va a decir lo que tenga que decir según el interés que persiga. Si a los fines persuasivos o a los fines retóricos ahora le conviene decir esto para construir esta definición de república, va a sostener esto. En otro contexto puede sostener lo contrario y no importa. ¿Sí? Tiene un poco, funciona, propongo que lo piensen así, esta idea de no es tan importante la verdad del discurso en términos de la verdad extralingüística o extradiscursiva, eh, sino la verdad que el propio discurso construye en su interior. Es decir, qué noción de verdad o qué efecto de realidad produce el propio discurso en términos de la consistencia interna o de la coherencia interna del discurso. Cómo está enarbolado el discurso, cómo está articulado. eh, y si ahora dice una cosa y en obras anteriores dice lo contrario, no pasa nada. Porque es otro texto para otros fines o con otros fines. Entonces fíjense cómo a partir de esta idea de res pública, res populi est, es decir, la cosa pública es la cosa del pueblo. En el libro tercero, ustedes no lo leyeron, pero aparece una pregunta que es interesante para pensar, bueno, qué consecuencias tiene esta definición. Por lo tanto, ¿quién dirá que hay cosa del pueblo, es decir, pública, cuando todos están oprimidos por la crueldad de uno solo y no hay la sujeción a un mismo derecho ni la unidad social del grupo, que es el pueblo? Entonces fíjense cómo el problema de la res pública no está tanto en que sea uno solo el que la dirija, cuanto que por la crueldad de uno solo no estemos todos los integrantes del pueblo sujetos a un mismo derecho. ¿Sí? Nuevamente esta noción de consensus iuris. Es decir, que si la clave de la res pública está en esta noción, el punto es cómo consolidar este acuerdo, cómo consolidar esta unión. No tiene que ver con la forma de distribución del poder, sino cómo los agentes del poder garantizan este estado de cosas, lo cual es muy distinto. Entonces, a tal punto la noción de consensus es clave, ¿sí?, que implica justamente esto. Acá está mal escrito, es iuris. Societas iuris o comune ius. Es decir, una sociedad de derecho es aquella que está estructurada en torno a este consensus. El derecho común, la justicia común a toda la estructura del pueblo, es lo que garantiza que haya república. Ahora, ¿quién maneja o quiénes manejan la nave del Estado? Esa es otra cuestión. A tal punto es otra cuestión que traigo de colación un pasaje de La Ciudad de Dios de Agustín de Hipona, donde comenta este texto y este pasaje de Cicerón, y dice: res pública existe en tanto y en cuanto ésta es conducida de acuerdo con la justicia, sea por un solo rey, sea por un grupo de aristócratas, sea por el pueblo todo. En esta reformulación de Agustín, ¿sí?, fíjense cómo
siglos después, ¿sí? Ya en la Edad Media, un filósofo está interpretando de esta manera el De República de Cicerón. El criterio está acá. Ahora, esta nave del Estado puede ser conducida por un solo rey, por un grupo de aristócratas o por el pueblo todo. Pero esto es algo secundario, en última instancia. Entonces, volvamos al de República. ¿Cuáles son estas distintas formas de gobierno que pueden conducir los destinos de una república atendiendo a este criterio del consensus? Todo pueblo, que es tal conjunción de multitud, como he dicho, toda ciudad, que es el establecimiento de un pueblo, toda república, que como he dicho es lo que pertenece al pueblo, vuelve con la definición anterior, debe regirse para poder perdurar por un gobierno. Toda república debe regirse para poder perdurar, que es lo que, por supuesto, interesa, por un gobierno. Este debe servir siempre y ante todo a aquella causa que lo es también de la formación de la ciudad. Es decir, la forma de gobierno puede ser cualquiera, insisto. Ahora, si atiende a este consensus que a los ojos de Cicerón refleja el interés del pueblo, bueno, veamos cuáles son las alternativas. Luego, puede atribuirse este gobierno, acá hay una rata de tipeo, este gobierno, a una sola persona, a unas pocas escogidas, o puede dejarse a la muchedumbre de todos, ¿sí? Que es lo que Agustín de Hipona estaba reformulando o parafraseando. Entonces tenemos tres formas de gobierno que propone Cicerón en este diálogo. La boca de Escipión, y sus degeneraciones, en qué puede degenerar cada una de ellas si no atiende al consensus. Si no atiende al consensus y no atiende al interés del pueblo, que es ese consensus, que es esa noción de justicia, entonces degenera. Una forma de gobierno es la monarquía. Cuando tiene uno solo el gobierno de todas las cosas, llamamos rey a esa persona única. Y reino a la forma de tal república. Perdón. Fíjense cómo acá se ponen, digamos, en una misma frase, dos nociones que para nosotros son incompatibles. Pero de nuevo, es a los ojos, digamos, desde la mirada contemporánea, que bueno, hablar de monarquía y de república suena contradictorio. Aunque haya experiencias en Europa, ¿no? Por supuesto, de semejante cosa, ¿no? Pero digo, es una discusión incluso hoy en día, que en la corona española, en la corona inglesa, la corona danesa, es una discusión que estas formas de poder coexistan con otras formas de gobierno, ¿no? Ahora bien, si la monarquía no rige, digamos, si este monarca, este rey, no se conduce de acuerdo con el consensus, que es el interés que une a todo el pueblo, porque si no hay consenso no hay populus, ¿sí? Porque populus ahora, en este contexto, en el contexto de este diálogo, populus del pueblo tiene una tendencia a organizarse según este interés común. Entonces, si la monarquía no sigue ese principio, digamos, rector, degenera en una tiranía. Hay otra forma que explora Cicerón y es, bueno, en lugar de que sea uno solo el que gobierna todas las cosas, vamos a decir que el poder lo tienen unos pocos electos. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que tal ciudad se rige por arbitrio de los nobles, es decir, de la aristocracia, los que se consideran más aptos para ello. Y acá también dice, si esto se desmadra, digamos, tenemos una degeneración que es la oligarquía. La tercera forma de gobierno posible es la democracia, ¿sí?
Por último, es ciudad popular, así la llaman, aquella en la que todo lo puede el pueblo. Y la correspondencia o la correspondiente, perdón, degeneración es la anarquía. Entonces, Lelio, cerca del final del diálogo, le pregunta, ¿y tú, Escipión, de estas tres formas de gobierno, cuál es en especial la que consideras mejor? Con razón, le responde Escipión, preguntas cuál de las tres en especial, porque no pruebo ninguna de ellas por separado, y doy preferencia a aquella otra en la que se refunden todas. Es decir, que se inclina por una forma mixta. Bueno, hay que ver después cómo se maneja eso, ¿no? Pero si hay que elegir una de ellas en su forma simple, preferiría el reino. Se menciona este propósito. Se presenta el nombre de rey como paternal porque gobierna a los ciudadanos y los conserva como a hijos con más cuidado. Bueno, como para seguir pensando, ¿no? Hasta acá esta parte. Seguimos después.